Saludos a todos. Hoy vamos a evaluar los puntos máximos y mínimos de una función de dos variables con el software matemático SageMath en línea. Bueno, lo primero es que se inscriban en la página del software de SageMath. En la descripción del video les dejo el link que les explicará bien cómo tener una cuenta. Bueno, nada, lo siguiente es abrir el navegador Firefox y comenzamos. Bueno, lo primero será crear un nuevo proyecto que titularemos máximos y mínimos. Para calcular los valores máximos de una función de dos variables, vamos a evaluar mm, el valor máximo relativo de la función y el valor mínimo relativo de la función. El valor máximo es el punto en el que la derivada de esta función se anula y cambia del valor positivo a un valor negativo. Es decir, que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y el valor mínimo relativo de la función es el punto en el que la derivada de la función se anula y cambia el valor negativo a positivo. Quiere decir que la función pasa de decreciente a creciente. Y para calcular los valores de esta función, vamos a agregar aquí más pestañas para trabajar en Sage. Pueden hacerlo ustedes también presionando sobre la barra que aparece cuando pasan el cursor entre las casillas principales. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a Sage con qué variables vamos a trabajar. Para ello escribimos el comando var, abrimos paréntesis y las variables x, y. Si hacemos clic en esta casilla, el resultado será más depurado gráficamente, ¿no? En el Sage. Bueno, para ejecutar el comando le damos Shift Enter y algo está mal. Ah, sí, perdón, lo olvidé. Hay que encerrar entre comillas simple cada variable. Ahora sí. Sage sabe que X y Y son ahora variables con las que vamos a trabajar. Lo siguiente será escribir la función con la que vamos a trabajar. Para eso, escribiremos la función siguiente. F de x, y es igual a 3 por x elevado al cuadrado menos 2 por x por y más 3 por y elevado esto al cuadrado más 8 por x menos 8 por y más 5. Le decimos a Sage que esta es una función, tecleamos la función, las variables de las que depende la función, presionamos igual y luego los comandos de las variables y los números y luego le damos Shift Enter. Si es que no saben cómo escribir esto, lo evaluaremos rápidamente. Presionan F, espacio, X, coma Y, igual a 3 por X. Sage trabaja siempre con la multiplicación. Cuando va a ser una letra, un número, tienen que emplear este símbolo. Sage no reconoce que el 3 al lado de una letra una función de multiplicación. Entonces, tenemos que elaborar esto para cada uno. Y el comando potencia es este símbolo que ven aquí resaltado en azul. Bueno, ahora Sage sabe que tenemos esta función y lo siguiente, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a derivar la función f respecto de x y de y. Y para hacer esto se ejecuta el comando siguiente, que es la función f punto, las letras en inglés diff, que son de diferencial de x. Esto significa que vamos a derivar la función f respecto de la variable x. Le damos Shift Enter y Sage deriva la función x, la función f, x, y
respecto de x, y este es el resultado. Lo siguiente que vamos a hacer es derivar la función f punto diff de respecto de y. 6 calcula el resultado y la respuesta es esta, menos 2x más 6y igual menos 8. Ahora, en tercer lugar, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Para esto, Sage tiene también comandos y los vamos a ejecutar así. Escribimos solve, abrimos paréntesis, y para esto, para el sistema de ecuaciones, vamos a utilizar las llaves. Abrimos llaves, escribimos adentro las funciones que queremos que integren el sistema de ecuaciones, que serían f diferencial, la primera derivada, esto significa la primera derivada de la función f respecto de x, igual, 6, para igualar las ecuaciones trabajamos con dos iguales seguidos, igual a 0. Hacemos una coma para la siguiente función, para la siguiente ecuación, y es la derivada de f respecto de y, igual a 0. Cerramos las barras y los paréntesis. Y 6 nos dará el resultado. Aquí hay un error. Sí, perdón. Aquí tenemos que poner las variables respecto de las que estamos evaluando el sistema de ecuaciones, que son, agregamos una coma, la variable x y la variable y. Y ahí lo tienen. X es igual a menos 1 y y es igual a 1. Lo siguiente que vamos a hacer para encontrar los puntos críticos es sustituir estos valores en nuestra función principal, que es esta. Para eso empleamos el siguiente comando. Vamos a poner función.substituir en x igual a menos 1, y en y igual a 1. Le damos Shift Enter y Sage calculará la respuesta. La respuesta es menos 3. Significa que este es el punto que vamos a evaluar con las segundas derivadas más adelante para saber cuál es el extremo de esta función. Entonces, en cuarto lugar, vamos a calcular la segunda derivada de f respecto de x y la segunda derivada de f de x respecto de y. O sea, vamos a tener cuatro derivadas. Esta sería la función principal y vamos a calcular la derivada de esta función respecto de x y respecto de y. Y luego calcularemos la derivada de la función respecto de x, respecto de x, respecto de x, respecto de y, respecto de y, respecto de y, respecto de y, respecto de x. Son 6 derivadas y continuamos y ejecutamos el siguiente comando, que es el que teníamos arriba, que es este. Lo pegamos, ejecutamos, sale la respuesta, la derivada de la función f respecto de y sería esta. Aquí le faltó la f, sería esa. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la segunda derivada de esta función respecto de esta variable. Y lo hacemos de la siguiente forma. Digitamos f, la función por diferencial respecto de x, respecto de x. Y la respuesta es 6. Y luego calculamos la función f
diferencial respecto de x respecto de y. Y el resultado es menos 2. Vamos a calcular ahora, o sea, lo que estamos haciendo aquí es derivar esta función respecto de la variable x y respecto de la variable y. Para calcular las segundas derivadas respecto de una u otra variable, se pone una coma y luego la siguiente variable respecto de la que queremos derivar. Ahora vamos a derivar esta función respecto de x y respecto de y. Y escribimos f punto diferencial de y respecto de y. Shift Enter y ese es el resultado. Luego f punto diferencial respecto de y respecto de x. Y notamos aquí un caso particular, y es que por teorema siempre la segunda derivada o las derivadas cruzadas, que serían la derivada parcial de la derivada de y respecto de x, es igual a la derivada parcial de la derivada de x respecto de y. En este caso, también el Sage así lo reconoce. En quinto lugar, vamos a aplicar el concepto de discriminante para evaluar los puntos máximos y mínimos. Esto que está aquí no es ningún comando, solamente lo pongo para que lo sepamos. Entonces, lo que haré será escribir otra función, y esta función la llamaré d, y la llamaré d porque esta fórmula ya existe, ¿no? Está calculada. Y d será igual a, voy a poner la fórmula y les voy explicando más o menos. La fórmula es la siguiente, es la segunda derivada de la función respecto de x, que se escribe así, la función por el diferencial de x respecto de x, por la función, el diferencial de la segunda derivada de y respecto de y. Aquí todas las letras, las variables x y y tienen que ser minúsculas, y o si hubiéramos empezado desde el principio con mayúsculas, mayúsculas, para que el Sage las reconozca todas. Entonces tenemos la segunda derivada de la función principal por respecto de x, por la segunda derivada de y respecto de y de la función principal, menos aquí colocaremos las funciones entre paréntesis, menos la derivada cruzada, que sería la segunda derivada de x respecto de y, que es lo mismo que la segunda derivada de y respecto de x, al cuadrado. Esto lo encerramos en paréntesis para que el Sage ejecute primero la potencia al cuadrado. Punto y coma, y le decimos a Sage que esta es la función d. Entonces revisamos, tenemos la función esta por la función esta menos esta función. Ejecutamos Shift Enter y algo está mal. Lo corregimos inmediatamente. Yo aquí tengo ya la fórmula y nos dará que es 32. Entonces el valor es positivo. Significa que todos aquellos números, o sea, significa que este es el mínimo valor que puede tomar la función. Significa que no hay otro valor debajo de este, por lo tanto, en este punto la función es decreciente. Por lo tanto, es un extremo, un punto crítico mínimo, el 32 en el eje Z. En el eje Z, dado que la función está en función de las variables x y y. Bueno, también podemos graficar esta función. El Sage es una herramienta
muy versátil. Ponemos el comando plot 3D, dado que esta función está en el espacio, no podríamos graficarla en 2D. Abrimos paréntesis, la función, coma, y aquí hay algo importante que tenemos que ponerle los puntos, los valores que va a tomar X y Y de la función principal para que el Sage lo pueda dibujar, si no el gráfico sería infinito. Entonces vamos a tomar el valor del punto que nos salió aquí en la sustitución, que es -3, y vamos a evaluarlo en esa instancia. Sería -3 para X, ponemos la función, coma, los valores para X serían desde -3 hasta 3, cerramos el paréntesis, coma, y para Y, desde -3 hasta 3. Cerramos el paréntesis, ejecutamos Shift Enter y tenemos el gráfico de la función en 3D. Podemos evaluarlo también en otros puntos, pero lo primero que vamos a hacer es añadirle una otra característica al texto. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a añadir aquí más pestañas. Y aquí voy a poner lo mismo, pero además de evaluarlo en estos puntos, voy a poner que la deformación del gráfico sea real. Esto se logra con el comando adapt type. Le ponemos verdadero. Y también vamos a ponerle color. Vamos a ponerle color igual. Vamos a hacer un gradiente de colores, así que haremos, escribimos en inglés rainbow. Desde con un contenido de 60 variaciones, entre comillas, simple, el texto RGB de rojo, red, green, blue, Saturn, para tener el siguiente resultado. Ya lo verán, es muy interesante. Aquí ha ocurrido un error, vamos a corregirlo. A ver, tenemos plot 3D de la función f en el punto x menos 3.3, en el punto y menos 3.3, adaptado al real, el color en degradado de RGB 60 variaciones. Esto es esto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar y nos vemos la siguiente. Hasta luego.